Bueno, pues yo voy a decir algunas cosillas y más que un testimonio de lo que yo he hecho, si os acordáis de la primera lectura de hoy, hay Bernabé y Pablo vuelven y cuentan qué es lo que Dios ha hecho en ese viaje misionero que ellos han hecho. Y yo pienso que el misionero pues tiene que ser consciente de que es Dios quien trabaja, y trabaja de una manera que nos sorprende. Y eso es la primera cosa que yo quería decir, que mi experiencia como misionero, yo he estado, como os he dicho, en Uganda. La primera misión era una parroquia justo en el periodo después de la guerra civil que hubo en Uganda, por lo tanto, materialmente un desastre. No había, buscabas una aspirina y no encontrabas balas para los fusiles, pero no una aspirina para un dolor de cabeza o algo así. No había medicinas. Más tarde llegaron Médicos Sin Fronteras y nos ayudaron un poco. Es una realidad, al menos allí en África, pues muy distinto de lo que yo estaba acostumbrado. Y fue un golpe fuerte. Yo creo que todos, no hace falta que yo os diga que lo que me llevó a mí a ser misionero, pues es que no recibí ninguna llamada del cielo, ni ninguna carta especial, pero sí que me mandó mensajes continuamente a través de las personas que estaban a mi alrededor. Tenía una compañera de trabajo que se llamaba Rosy y que tenía un interés en que yo conociera un poco más de la iglesia, me metiera y bueno, pues un poco porque no me diese la lata, pues yo iba a algunas actividades. Y el Señor me pescó así. Y poco a poco, pues, no sé, sentía que había algo que buscaba y no sabía lo que era. Un poco me ayudó también un misionero de mi pueblo. Yo soy de un pueblecito de la provincia de Alicante, pero diócesis de Valencia, Muro. Y no sé si habéis eso del tiempo en Mamuro, no sé si lo habéis oído, pues ese es. Y había un misionero jesuita, el hermano Eloy, que trabajó en India muchos años, con una labor sobre todo pues, en la educación y con los jóvenes. Y bueno, pues eso fue otra llamada, es decir, que es así como poco a poco fui descubriendo que eso es lo que el Señor quería de mí. Y fui a misiones, ahí he estado en Uganda desde el 89 hasta el 2003. Después me cambiaron a Kenia y estuve allí pues desde el 2003 hasta al 2008 y después ya mi instituto misionero me pidió que fuera a Roma para trabajo de formación. Yo, por lo tanto, no quisiera contaros batallitas. Yo quisiera contaros un poco, por eso me he traído algo escrito, porque no es que lo sé de memoria, bueno, lo sé de memoria, pero quisiera decirlo de un modo lógico. Ir al encuentro de otros pueblos, de otras culturas, es siempre una gracia, es decir, es siempre un don. Yo no sé los que habéis hecho ya experiencia, en Mozambique decíais vosotras, ¿no? No sé qué vivisteis, pero yo lo que viví fue una gracia. Yo me sentí tocado por el Señor y por la gente con la que estaba. Y después, años después, pues yo he reflexionado sobre esto. Y he visto que en el fondo está claro, en el Evangelio está clarísimo. Si miramos a Jesús, pues nos sorprende a veces con las personas con las que se relaciona. Yo quisiera poneros unas cuantas, porque pienso que esa es la actitud principal. Y después, el trabajo, como decía don Arturo,
pues os lo dan las circunstancias. Uno que va a un sitio donde hay colegio, pues a lo mejor, si estáis capacitados, pues podéis enseñar, o podéis ayudar en otro tipo de labores, o si tienen dispensario, pues también dar una mano. No sé... Yo he sido profesor de instituto y fui a Lima con la idea de dar clases y pude dar clases durante un tiempo. Claro. Por eso digo que un poco esto es casi como secundario, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos lleva y qué es lo que vivimos aquí? O al menos qué es lo que viví yo. Entonces yo quisiera pararme en esos encuentros que Jesús tiene. Aunque os parezca un poco rollo, tal vez un poco teórico, pero yo pienso que eso ha dado sentido a mi vida, o al menos yo lo he descubierto, no tanto cuando lo vivía, sino después. No sé si os acordáis del encuentro que tiene Jesús en el Evangelio de Mateo, lo encontramos en el capítulo 15, se encuentra con una persona, una samaritana, que le pide que le ayude. ¿Os acordáis de ese? Sí. Y que está diciendo que le ayude, está gritando, y los discípulos le dicen, pero escúchala, que nos está aquí dando un poco de fastidio. Y Jesús dice, no es yo, he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Pero tanto insiste que va la mujer también y le dice, Señor, ayuda a mi hija, que está enferma. Y Jesús le contesta, no es bueno echar a los perritos la comida de los hijos. Algo así, no estoy... Os lo podría leer, pero para que no alargarme demasiado. Jesús tiene casi una actitud, pues, de distancia, ¿no? Yo he venido para otra visión. Yo no he venido para los que no son del pueblo de Israel. Pero este encuentro con esta mujer que le insiste, acepta el pequeño insulto, por decirlo así, que le ha llamado perrito, ¿verdad? Y Jesús se sorprende, y le dice, tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen en la mesa de los amos. Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Yo pienso que Jesús cambia en el encuentro con esta, de lo que era su misión incluso, e incluye a esta extranjera, que además le muestra que tiene una fe grande y profunda. Un encuentro. Es decir, primero ignora a la mujer, después la trata como extranjera, como usa la palabra perritos, y finalmente la alaba. Y pienso que son esas ocasiones de Jesús las que nos enseñan, pues, algo sorprendente. Y es que el otro puede convertirse en un otro significativo, en una persona que de ser una extranjera simplemente es alguien que tiene fe, que está buscando una respuesta también en su fe. Otro personaje que nos encontramos en Lucas, el capítulo 7, es cuando Jesús pues se admira de su fe y dice, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Después se encuentra en Lucas 17 con leprosos, los leprosos, 10 leprosos. Jesús cura a los 10 y solo uno vuelve. Y nos dice el Evangelio que era samaritano, es decir, extranjero, un poco medio herético, ¿no? Es decir, se parecía un poco a los judíos, pero bueno, no tenían las cosas muy claras de la religión. Y sin embargo es este el que vuelve. Y Jesús le alaba y le dice, levántate, vete, tu fe, a pesar de que eres samaritano, te ha salvado. Finalmente tenemos un encuentro entre un doctor de la ley y Jesús.
y le pregunta qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y bueno, hay un diálogo entre los dos, pero este doctor de la ley quiere un poco, pues, aparentar allí y decir, pues que esto es muy difícil. ¿Quién es mi prójimo? Dice, porque amar a Dios, amar al prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta una parábola, la conocemos todos muy bien. Y el Papa Francisco, no sé si después hablaréis un poco de esto, pues usa mucho la imagen del buen samaritano. Y no solo le pone, por decirlo así, una historieta, sino que le está diciendo, este hombre, que es un extranjero, que es un samaritano, es el que te enseña a ti, doctor de la ley, a ser prójimo de los otros, a hacerte prójimo. Y por último, hay otro personaje que a mí también me llama la atención y que me ilumina un poco pues lo que vivo y lo que he vivido, es que Jesús está en el templo y están viendo cómo ponen grandes cantidades, donaciones enormes en el tesoro del templo. Pero Jesús no se fija en estos grandes bienhechores, sino que se fija en una pobre viuda que echa 2 monedas. Y Jesús dice, en verdad os digo que esta viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Es decir, que Jesús toma a esta mujer. Ser mujer, ya sabéis lo que significaba en aquellos tiempos. Pues ser viuda era peor todavía. Era alguien que no tenía derechos. Alguien que está en los márgenes de lo que es el mundo y la vida. Y sin embargo Jesús se fija en esta mujer. Y nos la pone de ejemplo. Nos pone de ejemplo al samaritano. Alaba a esta mujer que os he dicho, la extranjera que le pide la curación de su hija. En otras palabras, Jesús nos dice que nos fijemos también en estas personas, que pueden convertirse para nosotros en maestros y modelos de fe y de visión. Y yo pienso que mi vida pues ha tenido sentido y he descubierto que eso es la gracia que el Señor me ha dado. Me ha puesto maestros que yo no esperaba. Maestros que son los maestros que encuentras en la vida, en el cada día. Estoy seguro que vosotros habéis encontrado personas que os han dejado boquiabiertos. A mí, en la última parroquia donde estuve, pues una situación muy marginal, fuera de la ciudad, un barrio muy pobre, de emigrantes internos, es decir, de otras partes que acudían a buscar un trabajo que ya no existía, porque era, después de la guerra, pues no había industria, había una fábrica famosa, Dunlop, ¿no? Sabéis lo que son de las pelotas de tenis y algunos productos también para coches y eso, ¿no? Pues había gente allí aglomerada y las mujeres, como digo, son las que llevan el peso. Y yo, para mí, fueron maestras, mis maestras. En un mundo donde hay una desesperación, donde parece que no hay caminos de salida, ellas encontraban modos y maneras de que si viviera en la parroquia un sentido de comunidad, de servicio, de alegría, de esperanza. Hacían proyectos en medio de un mundo desgarrado, por decirlo así. Eran capaces de generar vida y ternura en un mundo donde a veces lo único que encuentras es egoísmo, es lucha, hay que sobrevivir y sobrevivo pues incluso si tengo que pisar al que está a mi lado.
Eso lo he visto yo en África a menudo, sobre todo en las ciudades, más que en las zonas rurales. Y estas mujeres que están en una situación increíble de pobreza, son capaces de generar. Y por eso cuando yo a veces me desanimaba, eran ellas las que me decían, pero que no vamos a poder hacer esto, vamos a poder movernos a... Y eso es lo que yo decía, Señor, yo he venido a enseñar aquí, a que crean en ti, pero son ellas las que me están enseñando a mí. Es decir, que Jesús a veces nos pone una categoría de personas de quien tal vez no lo esperamos y se convierten en ejemplos para nosotros. Jesús nos propone estas personas, estos hombres, estas mujeres, y se convierten en maestros de fe, de esperanza, de amor. Y yo pienso que ahora me puedo limitar a que vosotros me hagáis preguntas. Si queréis, yo puedo decir en qué he trabajado. He trabajado poco en la pastoral, al principio de mi misión. Después los superiores prácticamente me encomendaron siempre trabajos de formación internos, ¿no? Enseñé en los seminarios, enseñé filosofía y algo de teología. Y bueno, acompañé muchos jóvenes que hoy en día pues son misioneros, algunos incluso obispos en África. Y bueno, pues eso ha sido mi misión. Una misión que ha sido un regalo, es decir, que el primer beneficiado pues he sido yo. Y tengo que decir lo mismo que decía Pablo, si algo se ha realizado, pues ha sido el Señor, que realmente ha trabajado en situaciones increíbles, con personas que a lo mejor uno no se hubiera esperado, y sin embargo así ha ocurrido. Y yo reconozco que eso es una gracia, por eso digo, si tenéis la suerte de poder ir a misión, pues es sobre todo un don para vosotros, más que lo que podáis hacer. Es la fe que os vais a encontrar, las personas que pueden convertirse en modelos, maestros y maestras de lo que es la misión, de lo que es el corazón de la misión, que no es otro que comunicar, a veces con palabras, pero más con la vida, pues ese amor que todos conocemos que Dios tiene por nuestro mundo, sobre todo pues por los más afligidos, por los más lejanos, por los que son más vulnerables. Pues eso es. No sé, yo puedo contestar preguntas si os apetece hacerlas, porque todo lo demás me parece que es un poco pues que si he hecho esto y he hecho lo otro. A lo mejor sí que podría decir, no sé, ellos que a lo mejor pues van a ir a misión más tarde, decir, no sé, algún consejo, como decir que ya les has dicho, ¿no? Que uno es estar con los ojos abiertos porque van a encontrarse con gente que les va a sorprender, que a lo mejor piensas desde aquí, no, estos son menos que yo porque son pobres, tal, y no te das cuenta que tienen una categoría personal que son mucho más que nosotros, siendo más, con más carreras y con todas esas cosas, ¿no? Pero a lo mejor o sea, tú como misionero, si alguien dice, bueno, pues van a venir unos jóvenes de la diócesis aquí a visitarnos, no sé, como qué consejo les darías para que pudieran, a misión van a ir para que le ayuden, ¿no? Para que... Sí. Pues es eso, es decir, no ir con una idea de yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o... Eso sirve para mí también, es decir, cuando fui, pues tú llevas tus ideas y tus proyectos, pero tú después vas y te insertas en una iglesia local. Tienen sus proyectos, sus planes, y entonces no sirve que yo vaya ahí por libre, sino que yo conozca, que tenga una actitud de decir, quiero saber qué es lo que está pasando en este sitio, y quiero proponerme para que si necesitan, pues, es decir, que hay que ir, pues eso. Yo pienso que reconocer
que es un don y es una gracia, eso nos puede ayudar. Es decir, que no es qué bueno soy, que voy a dar tanto, sino qué bien que el Señor me da la oportunidad, ¿verdad? Esto, Es decir, ¿cuándo nos sentimos más felices y más contentos? Cuando uno dice, oye, es que estoy a gusto. ¿Cuándo es? Pues cuando podemos dar, cuando podemos darnos más que dar, ¿verdad? Y es eso, es decir, es tener una actitud pues de humildad, sabiendo que no voy a ser yo, que va a ser el Señor, que, oye, pues Señor, ábreme los ojos, hazme descubrir qué es lo que está pasando aquí. Por eso, pues, no decir, oye, pues yo quisiera hacer esto. Yo, como digo, pues si vas a un sitio donde hay colegio y tú eres maestro, pues fenomenal, ¿verdad? Pero si vas a un sitio y a lo mejor pues no está esa realidad, pues decir, bueno, pues ¿en qué puedo? A veces pueden ser, no sé, servicios muy sencillos y muy pequeños, y la imagen que Jesús nos ha dejado es la de ponerse el delantal y poner a lavar los pies de sus discípulos. Más que eso ya es, no creo que haya algo más de esto. No sé, yo os decía antes, no sé si era Sergio o don Arturo, que un poco los muchos años que he estado fuera de España me hacen sentirme extranjero. No sé qué lenguaje habláis, cuáles son las experiencias que os tocan o no os tocan. Y entonces pues es difícil poder, no sé, por eso yo pienso que vosotros preguntéis, así sea, algo que te preocupa, algo que... Sí, ha tenido que vivir, bueno, casi como una curiosidad, algún obstáculo a lo mejor con los gobiernos o siempre ha sido una relación fluida, ¿no? Con el poder más o menos pues no, constituido con el Estado. Fluida no lo ha sido. Como he dicho, yo llegué justo después del final de la guerra en Uganda. Dejó un país que lo llamaban la perla del África, pues a nivel de infraestructura todo destruido. Eso que vemos hoy en día con las imágenes, bueno, pues allí no tenían tantos avances tecnológicos para bombardeos y cosas de estas o misiles, pero donde había carreteras ya no había nada, y después, pues eso, nuestra misión donde yo fui estuvo por un tiempo pues ocupada por el ejército. Y bueno, pues la relación no era que nos miraban con muy buenos ojos, porque estos van a venir y quieren, sobre todo también la cuestión racial, ¿no? Estos blancos quieren que todavía mandan ellos, ¿no? Es un poco en África, en algunos países de África esto existe. Entonces, pues tienes que aceptar que esa es la percepción que tiene a veces en algunos sitios y que tú lo que tienes que hacer es demostrarles que no es así, que tú no vas a mandar, sino que vas a servir. Pero eso también crea desconfianza por parte de las autoridades en alguna ocasión. En Uganda, no sé si conocéis un poco la situación, allí pues fue una revolución marxista y tenían 10 puntos de gobierno y bueno, pues realmente de las iglesias y de la religión, pues ellos lo sentían como algo que tienen que aguantar, ¿no? Porque tienen que ofrecer una buena cara de cara al exterior, pero no había ninguna simpatía, por decirlo así, al principio. Poco a poco la cosa fue cambiando, porque sabemos que esas cosas no funcionan, por mucho que algunos quieran, y bueno, pues poco a poco ellos fueron abandonando esos puntos un poco de indoctrinación, etc. Y nos respetaban, es decir, aceptaban nuestra presencia allí, pero pues siempre que se podía, muchas veces, pues dar palos un poco. Nosotros éramos, los católicos, la mitad de la población, entonces era algo fuerte también para ellos, entonces
al final pues hubo más colaboración hasta el punto de que hoy en día cuando a uno le hacen obispo le compran el coche del gobierno. Pero es así, ¿no? Es decir, hay situaciones que van pues eso, desde un extremo al otro y a veces pues persecución también. ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría saber el tiempo cuando iba a cada lugar, el tiempo que le costó sentirse parte del lugar, o sentirse que su servicio era útil, que ya estaba integrado, que la gente que había como que ya entendía un poco la situación de allí, que ya... Bueno, pues por eso lo quería contar, porque nosotros tuvimos un ataque en la misión. Entraron, dispararon, hirieron a alguno y bueno, se hacían pasar por ejército, pero eran ladrones que se hacían pasar así. Y un poco pues yo tenía un compañero que no estaba bien de salud y entonces tuvo que volver a Europa, era italiano, y me quedé yo solo. Entonces el obispo decidió, pues un poco como decir, no habéis sabido defender a los misioneros, y no era eso, porque la gente que puede hacer delante de alguien que te va a armar. Lo digo por esto, porque cuando yo me marché pues llorando, es decir, la gente me vio llorar. Y eso la gente lo ve y te dice, mira cómo el Padre nos quiere, ¿no? Es decir, no lloras porque quieres demostrar nada, sino lloras porque te importa la gente, te importa pues la situación que se van a quedar, porque a veces, como os decía, allí no encontrabas, pues eso, cerillas, por ejemplo, después de la guerra, no había nada. Entonces la misión a veces hacía un poco de puente entre el mundo exterior y esa zona era una zona muy aislada, fronteriza con el Sudán del Sur, entonces era todavía Sudán unificado. Y bueno, pues yo pienso que lleva tiempo. La lengua, por ejemplo, era muy difícil. Y yo estuve ese periodo en ese mismo sitio 3 años y bueno, pues yo empecé a celebrar la Eucaristía con el libro, con la ayuda del libro, pero necesité 2 años para hablar y entender. Por eso pienso que es mucho más fácil. Muchos de vosotros habéis hablado de países latinos, por lo tanto es más fácil porque no tenemos la barrera de la lengua, aunque también hay lenguas locales en América, pero un poco menos. No sé, en Mozambique el portugués está bastante extendido. Más o menos, sí, depende de la zona. O sea, hay zonas que también solo hablan las lenguas. Hablan las lenguas locales y entonces esa es una barrera para comunicar, ¿no? Entonces, pues claro, se necesita mucho más paciencia para decir, entendernos, por decirlo así. ¿Y qué habláis con ellos? A ver, es que como hay, o sea, el sitio donde nosotras vamos, normalmente ha habido misioneras españolas, entonces la gente que se relaciona con las misioneras entiende más o menos el español y un poco de portugués que intentamos. Y si no nos hacen de traducir. Sí. Inglés no. No, hay nada, inglés, nada. No, en Mozambique es todo portugués. Es un poco portuñol. Ellos llaman portuñol. Sí, porque es un portugués que no es como es más como el de Brasil que como el de Portugal. Entonces es mucho más fácil de entender, pues están más, no sé, es más fácil. Ellos a nosotros sí que nos entienden. Ellos a nosotros nos entienden, o sea, a nosotros nos cuesta más, pero ellos a nosotros más o menos nos entienden. nos entienden. Es un poco también, cuando yo iba a veces al mercado allí, ¿no? Y hablaba en inglés, y la gente me decía, oye, tu inglés es muy bueno, ¿lo entendemos? Y yo, claro, porque no es tan bueno. Eso demuestra que el portugués y el inglés no son buenos. No sé, la lengua, ciertamente, en algunas cosas, pues, por ejemplo, yo no sé si vosotros pueden elegir dónde van. Más o menos sí, o sea, en todas las capacidades de las posibilidades que tenemos,
Sí. Bueno, por ejemplo, hemos ido unos días que han estado yendo a Honduras y este año no se puede ir porque ha habido 2 huracanes y está todo en reconstrucción, la semana no va a poder estar todo el tiempo, entonces allí, por ejemplo, no se puede ir este año. Y otro sitio, por ejemplo, Seisei, que hemos también, pues no está el misionero tampoco estará siempre, entonces también está difícil. O sea que a veces depende de... Yo creo que cada uno según sus cualidades o sus también, claro. A lo mejor nosotros siempre pensamos que es primero mejor ir a América, una primera experiencia, Sí. y después ir a África, porque como ya es un cambio cultural, bueno, en América tienes esa suerte del idioma, aunque no quiere decir que te entiendan, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estuve el año pasado en Perú, en el Amazonas, en la selva y eso, y estaba yo jugando al fútbol, digo, esto solo es un dialecto, esto no hablan español, es un dialecto porque no entiendo nada. Pero cuando estuve un mes, ya, ahora ya les entiendo. Porque claro, es que hablaban, pues no sé, como los críos cuando juegan al fútbol, así, resumido, ¿no? Había apretado todo como en el pueblo de pequeño, pues. Y decían, ¿dónde golea? ¿Dónde golea? Y dicen, ¿con qué equipo voy? ¿Dónde goleo? Tú goleas en aquella portería o tal. Y es que era muy difícil de entenderles. Pero cuando estás en el año, sí. Y luego también es verdad que aunque el idioma lo entiendes, pero la cultura es distinta. Entonces hay cosas que, claro, hay, por ejemplo, cosas que dices tú que aquí te parece que son inocentes y ahí se echan a saca y tal, está diciendo una palabra feísima. O sea que hay que tener mucho cuidado en ese sentido de que hay expresiones, cosas que aquí no te parece que no es nada, pero a ellos como que... Y claro, no piensan nunca que alguien que vaya a educarme va a decir cosas que no... Pero no es porque quieras decirles, sino porque no sabes que... Pero por ejemplo, decir culo es feísimo. No, allí no se eso no. Es feísimo. Y aquí pues no... Puedes decir, oye, se ha quedado todo en el culo del vaso. No se puede. Se ha acabado en el culo del vaso. No, en el fondo, en la base, tal, pero... Porque para ellos es muy... Y es un poco lo que decían, claro, te vas a un sitio, tienes que respetar, decir, oye, eso es tontería, tú acostúmbrate a lo que ha oído. No, tienes que acostumbrarnos nosotros a lo de ellos porque no vamos a ir ahí a cambiar la vida para que esté yo contento y no tienes que adaptarme yo a lo que viven ellos, ¿no? De alguna manera. Sí, yo pienso que es eso, ¿no? Es decir, es ir con esa actitud de que el primero que se va a beneficiar soy yo en el encuentro con los demás, con la fe sencilla, con a veces pues eso, esa generosidad. Yo puedo contar de un seminarista que vino, y claro, venía del pueblo, aparte de las convivencias que habían tenido, y viene un día y me dice, padre, de casa me han mandado 1000 chelines y yo te voy a dar 500 porque veo que aquí nos dais de comer pero que nosotros no trabajamos. Y una familia pues muy simple, pero tú te das cuenta cómo el otro quiere participar, entonces tú dices, oye, qué maravilla. O cuando a veces una madre venía y decía, yo no sé si el Señor estará contento conmigo porque tendría que hacer mejor las cosas para mis hijos, para mi marido. Y yo le decía, fíjate tú, esta mujer que lleva el peso de la familia, que se desvive y que todavía piensa que el Señor no va a estar contento. Es decir, es eso, es ir para allá y decir, yo no voy a dar mucho por eso, porque en una cultura, vengo de una cultura distinta, no será fácil entrar inmediatamente, pero si estoy receptiva, si me abro, si acepto un poco, pues va a ser al final un don para mí. Yo no sé, los que habéis hecho ya experiencia, no sé si habéis experimentado eso, ¿no? Sí. Pero yo me quedaría con eso es la primera experiencia que necesitamos hacer, ¿no? Es decir, cómo el Señor a través de la vida y de las circunstancias que nos rodean, a veces nos toca realmente. Sí, realmente todos cuando vuelven, la experiencia es esta, es decir, los que habéis estado, los también, ellos también, la experiencia es decir, he recibido mucho más de lo que he podido dar. O sea que realmente es así. Después, claro, aceptar también, pues, lo que para nosotros aquí es normal, pues, entras dentro de casa, enciendes la luz. En algunos sitios eso no existe. O el agua corriente.
Yo la primera cava que tuve en la misión, esa cosa que no se puede mencionar en Perú, tocaba el suelo. Normalmente estas así, ¿no? Es decir, son esas cosas de decir, sé que no voy a poder ir pues pensando que voy a tener las cosas fáciles como las tengo aquí. En algunos sitios sí, en algunos sitios están ya mejor, pero en otros sitios pues realmente no. Si es una zona, en África sobre todo, si es una zona rural, pues allí no encuentras electricidad ni agua, a veces no hay cobertura. Yo tengo un compañero que es de Burgos y está en África, ya también mayor como yo, y me dice, tengo que subirme dice, a una torreta que hemos hecho para conectarme con el móvil. Es decir, son esas cosas y cómo pues las podemos vivir en cierta manera para reconocer lo que tenemos y lo que realmente lo que hace nuestra vida muy fácil y muy difícil para ellos. Sí, en realidad en todos los sitios hay carencias, o sea que a lo mejor sí que hay luz, hay agua, tal, pero hay muchas carencias, ¿no? Es decir, yo recuerdo que yo en el colegio de Perú, ¿no? Me decía a uno de los que fueron, le pregunta una niña, dice, porque no se dijo se había duchado, y dice, pero ¿tienes cuarto de aseo? Dice, claro. Dice, ¿tú no tienes cuarto de aseo? Dice, no, yo no, eso es de ricos. Claro. Entonces el pueblo lo conoces, toda esa invasión que hubo allí y que ocuparon unas montañas y tal, pues no hay agua corriente. Son unos depósitos que le llenan cada día que le llenan y que tienen que pagarlo, y el agua es mucho más cara. Entonces no pueden poner ahí una ducha ni cosas así, se lavan muy bien, todo súper limpio, porque la verdad es que eso sí que la verdad tiene muy limpio, la ropa muy limpia, todo, pero todo, y ellos claro, ducharse todos los días, lo que va, pues se lavan, pero con poca agua y eso es un pequeño detalle, una cosa, claro, por ejemplo, una niña que decía, dice, dice, nosotros aún estamos con velas, porque ya se podía poner la luz, y porque mi padre toma dice que era borracho, y entonces pues no tiene dinero para poner la luz. Entonces estaban todavía con velas por eso, porque su padre tomaba. Es decir, hay muchas cosas que dices, te chocan, ¿cómo puede ser esto? Y ellos se quedan extrañados y dicen, ay, y entonces todo el mundo tiene cuarto de eso. Sí, aquí todo el mundo tiene cuarto de eso. Claro, se piensan que esto es como jauja, porque... Y cuando donde estuvieron el año pasado, que era en Perú, pero en la selva, pues claro, también teníamos luz 3 horas al día. De las 7 de la tarde, 7:30 a 10. 3 horas y algo. Un generador grande que había en el pueblo, un generador, y daba luz para el pueblo 3 horas al día. Claro, no pudimos encontrar, por ejemplo, hielo, porque nadie podía hacer hielo en 3 horas. El hielo lo traían de la ciudad de al lado, de Iquitos, que estaba 3 horas en barco, o de Requena, que estaba 1 hora en barco. De ahí traían el hielo, porque no hicimos una tía que no hielo para refrescar las natillas y tal, pues fuimos 3 días a la tienda y uno de los 3 días tenía hielo. No puede ser. Y hace calor. Pero bueno, pues en realidad ves que ahí que así vive el museo. Luego tener en cuenta la comida, ¿no? Es decir, pues también tenía que acostumbrarse a unas comidas que son comidas sencillas, que a lo mejor todos los días es casi lo mismo, que no es como aquí cuando comes pues como la gente, que tampoco pasa nada, porque y tú estás un mes solo, que no es que estés ahí. Mi madre decía, ¿cómo te las arreglas, hijo? ¿Cómo te las arreglas? Tú por lo difícil que eres. Así Digo, pues mamá, como de todo. No queda más remedio porque todo ya está claro. Así. Y es lo mejor, porque así también te adaptas, te incorporas. Y nosotros, por ejemplo, en Perú comíamos súper bien, porque la verdad es que hay de todo y luego, pues no sé, supongo en República Dominicana, pues lo que pasa es que comía la comida del colegio, también la que tenía ahí para todos, ¿no? Pues, una comida sencilla, ¿no? Sí. Y después la gente también es muy generosa, es decir, tienen poco, pero lo que tienen les gusta compartir. Yo he ido, cuando iba pues lo que en África llamamos el safari, pues lo normal es que a veces liberaban una cabaña, porque allí son cabañas, en las zonas rurales, para que el sacerdote pudiera dormir solo, sin niños, sin gallinas, sin cabras, porque esa es muchas veces la realidad. O por ejemplo, ellos no matan los pollos muy a menudo,
pero si llegaban invitados, gente, pues lo van a hacer, que lo hacen por vosotros, porque quieren demostraros también, pues eso, su amistad, que habéis... Y yo pienso que es realmente algo, yo lo digo, es algo de lo que los primeros beneficiados somos los que vamos. Eso yo pienso que es la gracia de la misión, ¿eh? Lo que la primera lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles nos dice. Pues sí. Yo creo que es importante también que nosotros ya pues tengamos más o menos fe, pero vayamos rezando también pidiendo al Señor, ¿no? Pues ya esta gracia, ¿no? de que salga bien, de que pueda ser, de que el Señor prepare el camino, de que Dios nos ayude. Los misioneros están allí de milagro, porque en realidad de quién iba a ir allí, no sé, de vacaciones después de una guerra, nadie. Y si había alguien, son los misioneros, porque confían en que Dios les va a ayudar, si no irían sin ninguna duda, ¿no? Y en muchísimos sitios que no hay, pues tan solo los misioneros, no va nadie más que no sea, no sé, porque tiene un negocio, una cosa así, ¿no? En realidad, los que están y es por eso, yo creo que ellos tienen esa confianza en la fe, solo con sus fuerzas no podrían ni aguantar, ni ir, ni nada, ¿no? Pues, y un poco eso también es verdad que ahí te cuenta la fe, porque me acuerdo ahí, bueno, por el de Perú, viendo a algún niño rezando en ley, y lo que rezar el Padre Nuestro con una convicción que te dan fe, te ayudan a creer a ti, es decir, por el convencimiento que tienen, ¿no? Y es verdad que lo viven, porque claro, cuando alguien tiene necesidad, pues además yo creo que son más conscientes de la realidad de la vida. Nosotros vivimos más un poco una burbuja que a veces luego te da un golpe porque no te esperas nada, porque te parece que está todo controlado. Y cuando hay una cosa que no te la esperas, te quedas ahí como diciendo, ¿esto qué es? Pero por eso, porque vivimos un mundo que es un poco así de burbuja y no es real, ¿no? Yo creo que es más real y verdadero es el mundo de muchas veces de la misión que el de aquí. Pues, ¿Os impresionaron, no sé si fuisteis a misa y os impresionó cuánto dura, ¿no? Sí. Es decir, aquí son horas, sí. Mucho En tiempo. África es así. Sí, 2 horas y media. Sí. Pero claro, Pero se hacían muy amenas, ¿eh? pero es otra cosa, no es el estar en el barco, siempre ahí, entonces, la gente sale, entra, y después música, danza. Sí, a veces pues un día cortabas porque a lo mejor tenías que ir a una reunión más tarde, pero ¿qué prisa tienes? ¿Dónde vas a ir? Muy bien, prisa. El tiempo es otra cosa muy interesante. Yo no sé, no tengo experiencia de América, pero bueno, en México dicen eso de ahorita, padre, ahorita. ¿No? No sé si habéis ido en América, pero el tiempo también en África, es decir, nosotros queremos hacer las cosas en poco tiempo. Y entonces, pues somos muy eficientes, pero perdemos en vida. Ellos pierden mucho tiempo, pero ganan en vida. No sé, nuestra experiencia allá. El concepto del tiempo es también algo que a veces es difícil, porque estamos habituados a otra cosa, ¿no? El tiempo, pues, es muy importante para nosotros, estamos siempre controlando y en cambio, pues allí hay otra dimensión. El tiempo es para vivirlo, el tiempo es para relacionarte. O si tú haces un viaje, pues miras cuál es el trayecto más corto, si vas en coche o si vas en... no, ellos dicen, ay, pero mira, es que voy a ir a visitar al primo este que hace tantos años que no veo y te hace un rodeo de kilómetros y kilómetros y a ti eso te sorprende. Pero es un poco esto, ¿no? Es decir, hay cosas que nos parecen así evidentes a nosotros, pues hay otra percepción, tiempo... Sí, en América en cierto modo también, me acuerdo que un alumno que había estado 2 años, y eso vino a verme una mañana que está allí, y entonces él vino toda la mañana. O sea, no vino 10 minutos para ir y se va poniendo la cosa, no, vino para estar toda la mañana allí contigo. Y esa mañana lo trabajó y eso lo arregló para no trabajar y venir a estar contigo. Y es verdad que eso pues no lo hacemos aquí, tenemos un rato que nos sobra o tal, pero no decir que está ahí toda la mañana ahí con esta persona para... Pues no sé, ¿hay alguna pregunta más? Si no se nos ocurren respuestas, ya todo. Yo quería preguntarle, ¿cuántos años tiene?
¿Y cuándo empezó? Yo Sí. tengo 67 y empecé, bueno, pues un poco mi historia vocacional, algo he dicho al inicio, pero poco, y yo me alejé de la iglesia, porque pues mis coetáneos no iban a misa. Y dejé de estudiar por la misma razón, porque en mi pueblo, pues, el único que estudiaba, me parece que era yo entonces, ¿no? Y entonces dejé de estudiar. Yo le dije a mi padre, mira, mis amigos tienen los fines de semana libres y yo tengo que trabajar y estudiar. Y mi padre dice, sí, el lunes empieza. Y así fue. Y bueno, entonces una compañera de trabajo es la que me fue acercando a la iglesia. Entonces a los 17 años, pues un sacerdote que había sido párroco en mi pueblo, que estaba en otro sitio, una ciudad al lado, Alcoy, pues yo fui a hablarle de estas inquietudes que yo empezaba a sentir, lo que os había dicho antes, ¿no? Entonces él me dice, mira, tengo aquí pues unas cosas que se han dejado unos misioneros que vinieron a predicar el domingo. Dice, tú podrías ir y no te fíes mucho de los frailes, dice, no te fíes mucho, pero tú ve y a ver, te invitarán a comer, tú di que sí y así vas mirando. Bueno, pues así empecé a conocer a los combonianos. Estuve pues como 2 años, ¿no? Un poco viendo quiénes eran, cómo hacían, qué era la vocación. Y entonces entré, yo hice mis primeros votos, tenía 25 años. Es decir, me hice religioso con votos a los 25, después de estudiar en Moncada, en el seminario, a la filosofía. Después de eso, estudié teología en Inglaterra, estuve 5 años, y después, pues nada, di un pequeño servicio aquí de 3 años y me fui en el 89 y volví en el 2019. ¿Tenías cuántos años? ¿Eh? ¿Cuántos años tenía en el 89? En el 89, 30, me parece, 30, a ver, del 54, Más o menos. 34. 5. Se ha dicho del 54. ¿Cómo? Se ha dicho del 54, Soy del pues 54. 35. 35. Cuando me marché a Misiones. La primera vez. Yo tengo una pregunta, pero un poco así, a nivel teológico, aprovechando su formación, que me ha sorprendido. Y viene un poco al pelo de un tuit que hizo Caritas hace mucho, así que fue un poco sonado. Y usted ha puesto cuando Jesús se encuentra con esta mujer, uno que con esta mujer y otros también con pueblos más paganos y tal, ese cambio, ¿no? ¿Cómo se puede compaginar? Porque la verdad es que me es curioso, con el hecho de yo soy el camino, la vida y la verdad, una verdad inmutable, con el cambio que él experimenta un poco en su formación también. No te pillo. La cuestión es, si usted ha puesto, ¿no?, que Jesús cambia un poco de criterio cuando conoce a esta mujer. Sí. Bueno, a lo mejor lo he dicho muy fuertemente, pero lo que me refiero es que Jesús, en cierta manera, no escucha, ¿no?, como nos narra el Evangelio, ¿verdad? No escucha a esta mujer, no le hace caso. Y los discípulos son los que se quejan y dicen, oye, que nos está dando la tabarra, escúchala. Y entonces cuando dicen, yo he venido para las ovejas descarriadas de Israel. Entonces, esta mujer se acerca a Jesús y le dice, Señor, ayúdame, que tengo a mi hija. Entonces Jesús le contesta, no es bueno dar las migajas, dar la comida de los hijos a los perrillos. Y entonces la mujer pilla el pequeño insulto ese y lo transforma y dice,
pero también los perrillos comen las migajas que caen por ahí. Pero Jesús cambia su Y pastora. Jesús, no. Jesús, es decir, no cambia quién es Él, ni la manera que tiene, que nosotros eso permanece un misterio para nosotros. Pero si nosotros creemos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, pues hay una parte que es humana. No sé si me explico, es decir, que Jesús no está viviendo un teatro y dice, yo ya lo sé todo, y Él se hace uno de nosotros, comparte con nosotros. Y yo te digo una palabra, por ejemplo, te digo buenos días, y tú por el acento, por el modo como te miro, sabes si los buenos días son sinceros o son un poco de cachondeo, que te digo, buenos días, que es buena noche. No sé si me entiendes. Pues a Jesús también dice eso. Jesús dice, una palabra, uno la entendió de una manera y otro la entendió de otra. Cuando era ayer celebramos San Matías, ¿no? San Matías va a sustituir a Judas. Y entonces yo pienso que, y en Jesús, tú ves, cuando se nos narra un poco la cuestión de Judas, en Jesús no ves que hay odio, ni decir, pero sí que pienso que podemos percibir un cierto dolor, porque lo que él ha dicho no ha tocado el corazón de Judas. Él sigue con sus ideas, quiere tal vez forzar a Jesús, no lo sabemos, es un misterio. Jesús nos revela su interior en momentos muy especiales. Cuando Él dice, por ejemplo, lo que yo hago es lo que yo veo hacer al Padre. Es decir, la experiencia que Él tiene de Dios Padre, pues es muy suya, no puede ser. Él la intenta comunicar y Él dice muchas veces, ¿cómo que quieres ver al Padre? Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Jesús, para nosotros, permanecerá ese misterio que es Dios y es hombre. Pero yo pienso que Él, aceptando ser hombre, acepta, pues eso, lo que nos pasa entre nosotros. Hablamos, uno lo pilla bien, el otro lo pilla mal. Yo digo una cosa, yo voy con el corazón en la mano y el otro me lo interpreta de otra manera y yo me quedo herido y el otro me desprecia. No sé si me entiendes. Y de hecho Jesús, ¿dónde terminó? En la cruz. Es decir, yo no creo que Jesús quisiera terminar en la cruz, pero Él se expone, por decirlo así, en su vida y no es Dios quien le pide un sacrificio, somos nosotros que lo sacrificamos. No sé si me entiendes. Él destruye ese mecanismo nuestro. ¿Qué hacemos nosotros para funcionar bien en una sociedad? ¿Qué hacemos? Vamos a ver, si aquí uno de aquí está dando la lata y está dándonos fastidio, ¿qué hacemos? Bueno, Decimos, por favor, déjanos en paz, déjanos tranquilos. Es decir, excluimos, marginamos, hacemos víctimas. Nuestro sistema, eso que dicen el sistema, pues es así, crea víctimas. ¿Y Jesús qué hace? Se pilla ese sitio y dice, ese es mi sitio, ese es mi sitio. Y por eso no le dice a Pedro ni a Juan, yo soy el Señor, y morir por mí, sino que Él dice, yo muero por vosotros. Cuando va a Pedro y le quiere lavar los pies y Pedro dice, entonces, si la experiencia humana tiene algo de verdad, de realidad en la vida de Jesús, pues tiene que haber experimentado, pues eso también, tal vez la sorpresa, se maravilla de ese centurión que le dice, oye, que yo tengo autoridad, cuando le digo a un soldado haz esto, y tú también úsala. Y Jesús se maravilla de que un extranjero, uno que no cree a lo mejor en Dios, a lo mejor era simpatizando en lo que dice la Escritura, ¿no? Alguien que teme al Señor, pero tú ves que la experiencia de Jesús, si realmente la asume la humanidad, tiene que ser significativa también en esto. Es decir, que Él vive
en su vida humana, no como una especie de disfraz, sino realmente se hace humano. Se expone a tu incomprensión y a la mía. No sé si me explico, es decir, que no es que Jesús tiene un guión escrito y lo sigue y dice, se acabó. Porque en la vida humana pues sabemos que no funciona con guiones. Yo pienso que es importante, pues eso, que nosotros, Dios no sé cómo decir, no ignora nuestra realidad humana, lo que somos, las cosas positivas y también las cosas negativas, nuestras fuerzas y también nuestras fragilidades. Y yo pienso que a Jesús eso le tuvo que tocar, ¿no? Y por eso él reacciona dentro de su tiempo, de su momento histórico que le tocó vivir, pues de esa manera. Yo pienso, hablando de lo que es, no sé cómo podría explicarlo bien. Es decir, yo pienso que la humanidad de Jesús es importante por eso, nos salva precisamente porque Él asume esa realidad nuestra. Y le da una respuesta desde el punto de vista de Dios, ¿no? Lo que decía antes. ¿Qué hacemos nosotros cuando las cosas nos van mal? Excluimos, marginamos, nos mandamos. Y sin embargo, Jesús, pues no, se lo pilla a Él ese sitio que nadie quiere, que todos rehusamos, y lo transforma en un sitio desde donde puede decir, vosotros sois mis amigos. Yo no os amo siervos, sois mis amigos, os he dado a conocer lo que yo he conocido del Padre. Y por eso digo que una humanidad que fuera un poco así, pues un poco programada, por decirlo así, pues yo pienso que no nos ayudaría mucho a nosotros, a lo que decimos así tan fácilmente salvarnos. Pero él entra en esa realidad, se la asume. No sé si he contestado. Sí, sí. Muy bien. Pero sí, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a un testimonio de Bernat, es uno de los ministros, de los sitios donde hemos estado, pues hemos visto el testimonio de Perú, el testimonio de Orellana, ¿no? Y Bernat estuvo en el Brigado Apostólico de Requena, en Perú, en el Amazonas, estuvo conmigo, con otros dos ministros más, y entonces, bueno, estamos usando, aunque esa misión no vamos todavía, pero bueno, podemos también conocerlo, ¿no? Y digo, eso es un poco lo que él dice, y también una foto que tenemos también de esa misión. Cuidan y tal, pero no como pensamos nosotros que es cuidar a una persona. La verdad es que me cogió lo que no quería soltar. Y las veces que fuimos después de la audición, que fuimos a entrevistarla, estaba mejor, estaba más tranquila, estaba más... Sí, la podían limpiar mejor, porque la mujer se dejaba más. Y esto era de las escuelitas, que son escuelas de repaso, digamos, para reforzar. Entonces muchos niños en la escuela no le hacen mucho caso. Cuando estábamos nosotros justamente en la escuela solo había una hora cada semana para cada curso, o 2 horas para cada curso, entonces iba un poquito. Y aquí venían a hacer los deberes, a aprender, y sobre todo niños que van un poquito al colegio, porque algunos casi no van. Por ejemplo, estos dos casi no iban, y en la escuelita tampoco, y les cuesta aprender. Hay unos niños, por ejemplo, uno que se dedica a vender cosas a la gente que pasa en las barquitas en los rápidos, y venden queso, venden cosas que hacen ellos, gelatinas, no sé, sobre todo queso, porque allí hay búfalas, y porque probaron con vacas, unos suizos allí, haciendo un programa para que la gente tuviera un desarrollo. Y entonces vieron que las vacas no iban. Pero habían oído que en otros sitios de Brasil, del Amazonas, las búfalas sí, trajeron búfalas y van muy bien. Entonces crían y van haciendo crías, y hay más gente que poco a poco va cogiendo búfalas y hacen queso y tienen carne y tienen también un medio de vida. Y esos niños se dedican a eso y no van al colegio. Y ahí venían a veces y sabían un poquito de escribir un poquito. A veces cuando los padres no tienen muchas luces, pues que alguna familia había así, pues era más difícil, ¿no? Pero y allí también había una familia enfrente, por ejemplo, muy pobres de espíritu también, ¿no? No solo de... Porque hay muchos, porque pobres son casi todos, pero los que
vida normal, ¿no? Y luego juegan al fútbol, creo que decía, hay una cancha ahí detrás del colegio, y aunque los profesores estaban agotados, pero a ver, nos poníamos allá a jugar al fútbol porque acudían un montón de niños pequeños de por ahí, que ellos solo están atendidos, de que haya gente que les haga caso, que tal, pues ya están ahí muy contentos, ¿no? Y muy agradecidos. Y aquí es una pila de tiempo de oración que hacemos también les gustaba mucho, al final del fútbol o otros días. Los viernes no había clase en la escuelita y en lo que había era deporte y algunas otras cosas, otras actividades, ¿no? Entonces los viernes también hacíamos un ratito ahí de la oración. Y aquí está en su cuerpo. Mientras están esperando a que, esto que decía yo, que se dedica a esto de vender quesos. Segundo se llama. Están esperando el comedor. Es la puerta de la escuelita donde se hace el comedor y son como unos 160, 170 niños que van cada día a tener la comida. Porque les pasa a lo mejor esta casa, por ejemplo, del carpintero mismo, que son casi de los que están medio bien, ¿no? Pero a lo mejor una noche, me acuerdo que les dimos 20 dólares porque no se lleva un sitio por gasolina y tal, y dijeron, ay, pues que vamos a encontrarnos algo para cenar. Y se fueron a buscar si podían comprar algo para ir para cenar, porque solo tienen una jarra de jugo para cenar esa noche. Y son 4 niños y los padres, o sea que... y otras más pequeñas, me parece. O sea que... pero eso les pasa casi en todas las casas, ¿no? Es decir, que a lo mejor hacen una comida bien, que es la de la mañana, que a lo mejor hacen a las 10, las 11 de la mañana, tal, que es como aquí, que es a las 12 el comedor. Pero después igual voy a cenar, pues si ha quedado algo, pues y si no a lo mejor ya no cenan. Y no hacen otra comida ya, más que alguna cosa suelta que van por ahí, una fruta, un no sé qué, pero no... Y así tienen una comida asegurada. Que están muchos los niños, pues tienen una comida que es, además, como comen, porque hay niños bien pequeños y dicen plato grande, aunque eran pequeños tienen el plato grande como de los grandes, y no dejaban nada, ni un grano de arroz, y cuando hay algunos pescados que tienen así mucha espina, y se lo comían rápido, todas las espinas ahí al lado, o sea que... Y algunos querían ir, pero claro, las madres se comprometen a ir cada 15 días y ayudar, y también comen allí, la madre que va, pero algunos si las madres no se comprometen no pueden ir porque tienen también que implicarse, ¿no? Tengo un niño que quería ir, pero no podía ir porque su madre no quería comprometerse, y es solo cada 15 días un rato. A veces no. Otro no hace caso, por ejemplo, él, que su madre no está bien, entonces como la madre no va, lo que hace es que va él. O sea, cuando le tocaría ir a su madre, va él, por ejemplo, y así van sus hermanos también, y él hace lo que haría su madre y luego además come. Y después se va a la barca a meter... Y esto era una ayuda que había para ancianos, porque ahí tampoco los ancianos, claro, no tienen una pensión como aquí, no tienen, y las familias, pues muchas veces como ellos tampoco tienen, pues no les dan, y entonces como cada 15 días, antes lo hacían cada semana, pero ahora no podían porque habían menos ayudas, entonces cada 15 días les dan una bolsa, una funda de comida, pues eso, con arroz, con jabón a lo mejor también, con... En fin, lo que tienen pues para latas a lo mejor de atún, de alguna cosa, y eso les ayuda y muchos no quieren, casi no pueden andar, pero van ellos, no quieren mandar a los hijos y eso porque a lo mejor los hijos se quedan en casa. Y van ellos en persona porque así saben que es para ellos, que si no... Claro, es que a nosotros nos parece un poco feo, pero es que no es nuestra situación que a todo el mundo le sobra comida y tiramos comida por todos los sitios, es que les falta. Entonces, claro, pues cuando falta comida, la tentación es muy grande Y claro, se ponen más enfermos si lo comen, porque al ser ancianos y mayores tienen que estar un poco alimentados para no ponerse enfermos. Ya lo que están preparándose, se habían confirmado y están en un grupo de juvenil o para confirmación. Empezaron unos poquitos, esto es el catequista, y luego ya fueron viniendo más, ¿no? También hicieron más encuentros. Aquí es un encuentro que hicimos para los jóvenes y todo eso lo prepararon ellos, porque se iban a buscar unas telas que habían comprado, o sea que son muy trabajadores, cada uno se bajó su silla y montaron todo aquello tan bonito que a lo mejor no somos un catequista no hacemos nada de todo eso, pero con sus letras y todo, estuvieron ir cortándolas, o sea que son emprendedores y les gustan las cosas bonitas y hacerlo bien, y además van siempre, la verdad es que los niños y todo, a lo mejor el día del comedor no tanto, ¿no? Van con ropa rota, tal, pero cuando es a lo mejor un domingo, van a la misa, vienen todos arreglados con la ropa nueva, limpia, y limpios son muy limpios también. Estuvieron ahí confesándose. Había muchos que se han confesado nunca porque claro, el cura es muy mayor y está cuando está. Y aquí es una oración que hicimos también para los jóvenes, que nunca habéis hecho oración de la oración al Santísimo, tal, pues
aprovechando las mismas letras, de otra forma, las mismas telas, de otra manera, fuimos ahí. Aquí estamos con lo de la comida. Este gente tiene una comida allí de mi pueblo, que es calduche, unas gachas que hacen típicas de por allí. No les gustaron y les han hecho más veces. La hermana me pidió la receta, por ahí voy a hacer también en Lima a las otras hermanas de Lima, hacer el calduche ahí, las gachas. Entonces estuvieron muy buenas, con la carne, Y esto era la entrada de la misión. Desde aquí estos niños que eran nietos de los que ayudaban ahí en la misión, las hermanas, en el comedor. Ellas también le ayudan a mucha gente por dándoles un poquito de trabajo para que puedan ir. Y este es el misionero, pero esto ya es aquí. Que es el que está ahí, tiene 80 años o por ahí, y el pobre tiene un montón de teclas. Pero bueno, es franciscano y sigue ahí porque cuando él venga no va a haber otro que esté allí. O sea que hay misioneros mientras estén. De momento no tienen reposición. Ahora han enviado 3 o 2 sacerdotes del mismo Perú, de una diócesis de Perú, a ayudar. Y en Orellana, que no había ninguno, que eran 10.000 habitantes, ya hay uno. Y en Flor de Punga, que se iba el que está solo temporalmente, también hay otro ya. Y aquí él ha pedido este verano también irse de vacaciones, pero además tiene acné discal y no sé qué cosas tiene, que está muy mal. Y así descansa y nosotros le vamos a sustituir también. Pero esto fue aquí en la... Bueno, esto es la... ¿Es una prefectura apostólica o es diócesis? Vicariato apostólico, sí. Es un vicariato apostólico. No es diócesis todavía, sí. Entonces, claro, está todavía... O sea, realmente es el vicariato apostólico que tiene pocos habitantes, a lo mejor no llega a 300.000 habitantes, pero claro, el obispo tenía solo 4 sacerdotes o 5 para todo ese vicariato. Entonces había muchas ciudades grandes que no tienen. Él, por ejemplo, es el obispo y está en la ciudad más grande que se llama Requena y que tiene 20.000 habitantes, una cosa así, o 50.000, no me acuerdo, ¿eh? Pero el caso es que está él solo. O sea, él es el obispo, el párroco, el sacristán y todo, porque hay un montón de colegios, de tal, que él también los lleva, los sirve. Entonces, claro, es que son situaciones muy... Y aquí son gracias a todo lo del... ¿no? Además también tienen un centro de... Lo que pasa es que estaba cerrado por el COVID, como fueron abiertos, de taller de costura. Entonces hizo todo mujer y eso, pero han aprendido allí, muchas han aprendido para coser su propia ropa, y no sé si con la hermana que había como unas 4 o 5 que sí que vivían de eso. O sea, que trabajaban en confección y con eso se ganaban la vida, además de otras muchas que habían aprendido para ellas mismas, que también pues era una ventaja, ¿no? Sí. Y había muchas mujeres que tienen su máquina de coser, como esa señora que hemos visto que estamos visitando, con su máquina de coser que bueno, pues es una manera también de que puedan ganarse la vida de alguna forma, tener algo de ingreso, porque claro, lo que ellos cultivan de eso, pues para vender iquitos, pero no les pagan mucho, piñas, son cosas que están más bien baratas, ¿no? Y el pescado, por ejemplo, lo venden allí mismo, para la gente de allí, pero ya llevarlo fuera no pueden porque no hay... En todos los sitios tienen pescado, tienen río, entonces no les interesa tanto. Pues es un poco esta misión que hemos tenido. Las otras son eso, pues la del colegio de mujeres que se ha visto, y también una foto, esta que es el paso no lo he hecho por cómo estaba, pero es esta de aquí. Ese es el colegio, ahí está la portada del colegio. Eso es la portada, pero que fuimos a visitarlo. Lo que pasa es que era domingo, entonces pues no había niños. Más el 25 de julio se estaban ya en las vacaciones esas de las fiestas patrias. Que sí, son fiestas que se acuerdan de que nos fuimos. ¿Vosotros tuvisteis un contacto previo a hacer los intercambios o cómo fue esto? Pues sí, con el obispo y tal. Y nosotros antes habíamos ido con los fiestas 3 años, y algún joven vino también, a Manta, a Ecuador. Estuvimos 3 años yendo allí a una parroquia que un misionero de aquí, pero ese misionero se volvió, y entonces como la diócesis de Valencia tenía este compromiso con Requena, y yo estuve con el arzobispo visitando Requena. Y también hace ya como 10 años o más, cuando fueron Virgilio y Dan y todo eso, 10 o 13 años, también fueron unos seminaristas de aquí y estuvieron allí como 3 meses, 2 meses. Estuvieron 2 meses también recorriendo las aldeas. Claro, allí nosotros vamos a este sitio, pero hay montones de aldeas que están por los ríos y que a lo mejor algunas hace 2 años han ido un misionero. O sea, 2 de ellos se fueron, estos 2 de aquí, Bernardes, que estaba hablando, y
y Nacho se fueron con unas enfermeras de un programa también de la diócesis de Requena que visitaban las aldeas para reponer los botiquines. Entonces, cada aldea tiene un botiquín con las medicinas que necesitan más o menos, entonces pasan las enfermeras de vez en cuando, entonces ven si alguien está enfermo, hablan con la gente y reponen el botiquín y van visitando aldeas. Visitaron de estas aldeas, muchas de ellas no había hacía mucho dinero misionero, no tenían mejor colegio, no tienen... ¿Médico? O sea, Tampoco. médico, lo que hay en Requena. Entonces, la diócesis tiene como un centro médico y ahí sí que hay varios médicos y tal. Pero, por ejemplo, en general hay médicos también de la seguridad social, de allí, del Estado. Y son bastante, a lo mejor hay 2 médicos y 3 enfermeras o tal, pero no tienen nada. O sea, las cosas, si necesitan una jeringuilla, no tienen jeringuilla. Fue la semana que le quitaron un tapón de cera y la jeringuilla tuvo que llevar ella de la misión. Y la gente va a comprar las medicinas a la misión. En la misión tienen medicinas, tienen jeringuillas, tienen de todo. Y lo venden súper barato. Y la gente va a ir a comprarlo. Pero tienen pocas cosas, igual tienen, son más caras que las que venden en la misión. Y eso ofrece el gobierno. O sea que, imagínate, es un desastre. Y lo que hicieron más cuando llegó el COVID y se enteraron los médicos, entonces en el barco primero de la mañana siguiente, de madrugada, se fueron los 2 médicos a las 3 enfermeras. Y desaparecieron en todo el año que estuvo el COVID. Ya no volvieron. Sí, sí, chamán te ha dado. El chamán, ¿no? El chamán, sí, ellos ahí no tienen tanto, eso lo tienen un poco así más perdido, sí. Ahí lo que pasa es que sí, bastantes iglesias evangélicas, y entonces también tienen un poco parecido lo del chamán, porque pues, si te levantan, piensan que se van a curar, qué tal. Pero lo que hicieron fue que las hermanas misioneras, en colaboración con el ayuntamiento, en un local que había grande, creo que es donde enseñan lo de a coser, entonces pusieron camillas y los que estaban muy enfermos del COVID, que no podían respirar, tal, iban ahí. Y el obispo, aunque le costó muchísimo dinero porque era carísimo el oxígeno, porque no había, pues consiguió comprar bombas de oxígeno, juntarlas, tal, también lo contó así César, el día que vino, que dicen en su parroquia. Entonces, allí en Perú mucha gente murió asfixiado por no tener oxígeno, haciendo colar los hospitales. Y en cambio, por ejemplo, ahí no se murió nadie, porque en todos los poblados grandes pudieron llevar oxígeno y los que están enfermos se turnaba a la gente para cuidarlos y las hermanas o otra gente del pueblo se turnaron y estuvieron atendidos y ellas también, con la gente no podía salir, les llevaron comida y víveres con colaboración con el ayuntamiento a todas las casas para saber cómo estaban para ayudarles. Entonces le han tenido atención allí del COVID que no la han tenido en Lima, por ejemplo. Y ahí la han tenido por eso, pero por el obispo que se movió y buscó eso y todo parece incluso porque es un hombre que va a ir en pantalón corto, que parece un lugareño de allí. Pero la verdad que sí, lo visita todo y sé. Así que bueno, pues todo esto. Sí. Y el colegio igual, he hecho un colegio muy nuevo ahora, lo están construyendo muy bien, pero claro, en realidad o sea, los niños tienen que ir con uniforme, tienen que tener los cuadernos, tal, si no ya no les atienden mucho y para ellos todas esas cosas formales son importantes, entonces los que son así más pobres a lo mejor no van. La hermana es de la defensa del niño, entonces ya está atenta para cuando hay un niño que no va, porque son las familias, si no pues les multan, pues, si no tienen nada pues no. Has dicho luz no tienen. Sí, luz solo hay desde las 7:30 a las 10, 3 horas, cosas así. En todo el día. ¿Y agua potable? Agua potable, pues no sé. Yo creo que tampoco, o sea, no, tienen pozo cada uno, tienen su pozo cada uno en su casa. Tienen el pozo porque además hay un momento en que estuvo tiempo sin llover, que entonces se nos estropeó el depósito del agua de nuestra, que teníamos luchado por el depósito del agua, y entonces al no llover, pues muchos tenían que ir al pozo de otro que estaba más cerca del río porque el suyo ya se había secado. Nosotros tenemos una familia, no estaba ahí de Giovanni, iban todos en el motocarro a la casa de la tía a bañarse. Y hacíamos eso, paseamos por los de Santo Rosario, nos trajo una familia de unos cuantos días, iban con la toalla a su casa, de la casa del vecino de ducharse, de los amigos, de bañarse porque su pozo no tenía agua. Si nosotros no teníamos pozo, era de la lluvia, pero la mayoría de las casas, pues la misión está un poquito más alta. La mayoría de las casas tienen pozo y entonces de eso es de lo que... Entonces claro, también ahí tiene un problema de muchas veces
disenterías y... Los niños decían, había un depósito ahí en el SEI y decía, y Juan Alfonso, que el depósito ese, decía, no hagáis mucho porque luego os donará la tripa. Decían unos a otros. Y luego ellos nos abrieron una puerta porque para el comedor sí que hay agua filtrada. O sea, hay gente que vende agua filtrada y muy barata. Nosotros compramos siempre agua filtrada, esa para la convivencia, el encuentro, cualquier cosa, compramos agua filtrada. Bueno, y nos queda el último, estamos 2 años de esta formación de la Evangelio Gaudium, que es del Papa Francisco sobre la evangelización, y nos queda ahí el último trocito, que es María, Madre de la Evangelización, como la Virgen María pues ayuda. La verdad es que en todos los sitios se escucha devoción a la Virgen María, en todas las misiones, todos que estamos hablando de María lo sabemos, lo contamos siempre. y entonces, bueno, pues eso, María Madre la llenamos, siempre vamos a parar también la luz otra vez, porque hacen mejor las letras. Entonces María Madre de la Iglesia Evangelizadora, y entonces el Papa recuerda que nosotros los apóstoles, cuando ya Jesús ya ha ascendido al cielo después de resucitar, se quedaron los apóstoles solos y tenían miedo, no querían salir afuera porque habían matado a Jesús y los habían metido en la cárcel a ellos, los habían azotado, les estaban persiguiendo también a ellos. Y entonces la Virgen María con ellos pide el Espíritu Santo, viene en Pentecostés el Espíritu Santo y ya pierden el miedo y se animan a anunciar el Evangelio, ¿no? Y entonces por eso María es la Madre de la Iglesia Evangelizadora. Incluso el apóstol Santiago, la Basílica del Pilar es por eso, ¿no? Porque cuando el apóstol Santiago viene aquí a España a anunciar el Evangelio, porque Jesús dice ir al mundo entero, hasta el fin del mundo, y Finisterre era lo que se entendía como el final del mundo de entonces, pues entonces cuando llega a Zaragoza piensa que le hace caso, que no sirve de nada y se quiere volver. Entonces como la Virgen María se aparece para decirle, no hombre, pues tú sigue, ánimo, continúa, ¿no? Que dará fruto algún día, ¿no? Y bueno, entonces también se funda en que Jesús, cuando muere en la cruz, pues entonces, claro, María no tenía a nadie y entonces a Juan, que era el discípulo de Jesús, que pues está con María, ¿no? Y entonces se la confía a él, le confía a María, es decir, entonces Jesús le dice a María, mujer, tienes a tu hijo, le dice al amigo amado, ahí tienes a tu madre, ¿no? A Juan Evangelista. Y bueno, no solo es algo, una preocupación hacia su madre, dice el Papa, sino también como un entregar a nosotros a su madre. Y la Virgen María tiene una misión especial y una unión en el misterio de la misión salvífica con Jesucristo, porque ella lo ha engendrado, porque ella ha sido docile a Jesús, porque es la mejor discípula, por eso pues Jesús nos entrega ese regalo, ¿no? Dice, Cristo nos lleva, y luego, claro, o sea, Cristo nos lleva a María y María nos lleva a Cristo. Siempre que cualquier devoción a la Virgen María siempre nos lleva a su Hijo, a Jesucristo. Pero primero Cristo lleva a María, es decir, nos lleva a ella porque no quiere que caminemos sin una madre, entonces el pueblo le esa imagen materna a todos los misterios del Evangelio. Entonces ese icono femenino, pues que Jesús, que lo tengamos siempre, nos acompaña. Y el resto de los hijos. Pero en realidad el cristiano más importante de toda la historia es una mujer que es la Virgen María, que es la madre de Jesús, la mejor discípula. Y hay una conclusión de la María, la Iglesia y cada fiel. Esto es en Ecuador, que es una imagen que está en un monte ahí muy alto, que es de la Virgen del Apocalipsis. Y bueno, pues la Virgen María es Madre nuestra, y entonces, bueno, dice Isabel, que Beatriz Sánchez de Estella, dice eso, que la Iglesia y cada fiel, en cuanto de diversas maneras engendran a Cristo, ha sido expresado no pues esa conexión de María y la Iglesia. Igual que María engendra a Cristo, la Iglesia engendra a los cristianos, ¿no? Entonces María por eso es también nuestra madre. Y de cada uno fiel es esposa del Verbo de Dios. Entonces, bueno, pues somos bueno, como María, ¿no? De alguna forma, que es madre, María es madre de Cristo, es hija, hermana, virgen, madre fecunda, pues esto por tener discípula, además de ser madre, es hija de discípula. Yo soy María, Cristo permaneció 9 meses en el seno de María y estará en el tabernáculo de la fe de la Iglesia, en los sagrarios y en nuestra fe, ¿no? Pues también dando fruto para el mundo. Y María es la misión que se acerca, entonces, bueno, María, o sea, es una mujer cercana a todo el mundo, y eso es también como una imagen para el misionero.
Por ejemplo, se sabe transformar la cueva de unos animales en una casa de Jesús con unos polvos de pañales y una mirada de ternura. Entonces, María tiene que enfrentarse con cosas como misioneros, como que yo tenga que hacer en un portal, en una cuadra. Ella es la esclavita del Padre que estremece en la alabanza. Es decir, claro, cuando Jesús aprende sufriendo a obedecer, y María es la mujer obediente que dice, aquí está la esclava del Señor. Y lo que Dios quiera para mí no es esclavitud, es libertad, porque Dios siempre va a querer lo mejor para mí, ¿no? Y lo más bueno. Es la vía atenta de que no falte el vino en nuestras vidas. Entonces, la boda de Cana de Galilea, pues nadie se dio cuenta, pero nadie se dio cuenta que no tenían vino, y parece que es una tontería, ¿no? Pero María como madre se preocupa de cada tontería, cada detalle, y entonces le hace, su hijo no quería porque no había hecho ningún milagro todavía, pero ella le anima y hace ese milagro, ¿no? De convertir el agua en vino. Y ella tenés la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. Porque ella le avisa, mira, vas a sufrir, porque tu hijo va a sufrir, y como es tu amigo, pues, bueno, como tú lo quieres, quiero decir, pues entonces María ya sufre, se compadece con Cristo, ¿no? Y por eso comprende todas las penas que nosotros pasamos, porque ella sufrió por su hijo, ¿no? Ahí al pie de la cruz y cuando lo perseguían en otros momentos, ¿no? Como madre de todo ese signo de esperanza para los pueblos que sufren dolor de parto hasta que brote la justicia. De manera que como está ahí deseando que haya justicia en todo el mundo. Y es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Y muchas veces pues oración a la Virgen María, cuando estamos a lo mejor en la misión, hay un problema, una dificultad, no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde tirar, nos hace rezar una de María, pues también nos ayuda pues, a que la Virgen nos interceda por nosotros, ¿no? y nos acompañe. Y bueno, pues una verdadera madre camina con nosotros, lucha por nosotros, derrama incesante la cercanía del amor de Dios. O sea que María está en el cielo, pero no está allí, no sé, disfrutando ahí del cielo y del spa, no sé, pues no, está ahí en el cielo, pero preocupado de nosotros, preocupándose de nosotros para que estemos bien, ¿no? Entonces, por eso comparte la historia de cada pueblo, por eso hay tantas vocaciones marianas. Uy, por tantos nombres, porque la Virgen María como que se acerca, ¿no? Cada uno lo siente cercana, incluso por ejemplo de los Amparados, o del Socorro, del Pilar, está cercana para cada uno, ¿no? Y muchos padres cristianos piden el bautismo para sus hijos, un santuario mariano, pues eso, la fe de María que engendra nuevos hijos pues para Dios. Como aquí es, por ejemplo, los Amparados, ¿no? Y bueno, aquí es Juan Diego, ¿no? Que el padre dice mucho, María da esa creencia de consuelo maternal. Yo soy tu madre, te acompaño. Entonces, bueno, pues María siempre... Eso, tantos santuarios en el mundo donde se ve que María reúne a su alrededor muchos hijos, ¿no? Ahora, como te digo, la Virgen de los Amparados, salía como, por ejemplo, en la India hay un santuario grandísimo, y toda la Virgen de los Amparados, que van millones de personas, allá que muchos más que aquí, porque la India es tan grande, tanta gente, tiene mucha fama de milagro, pero también en Costa Rica hay un santuario muy grande, en México, en muchísimos sitios, hay iglesias dedicadas a la Virgen de los Amparados, con mucha gente en Malta. Y María es la mujer de fe, es decir, entonces le pido que interceda pues, para una etapa evangelizadora que sea acogida por la comunidad eclesial. Claro, el misionero lo que quiere es que la gente crea en Jesucristo, porque eso es lo que Jesús nos ha mandado. Cuando tú conoces a Jesús, te das cuenta de que te ayuda en tu vida, que te hace mejor, y entonces pues escuchas que Jesús te dice, pues anuncia el Evangelio, que otras personas puedan conocerme para que también ellos puedan disfrutar de la fe, de la compañía de Dios, de ser amigos de Dios, que es lo que Jesús quiere, que todo el mundo conozca verdaderamente el rostro de Dios, que es el que Jesucristo nos enseña. Entonces la mujer de fe que vive y camina en la fe, ella siempre cree en lo que Jesús le dice, lo que le dice el Padre, ella se deja conducir por el Espíritu Santo entero de fe, sigue siempre a Jesús, le escucha, le guarda su palabra en su corazón, la medita, aunque a veces no la entienda. Y bueno, no sé. Entonces por eso le pedimos que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de la salvación para que podamos ser también evangelizadores. Por eso que vamos a ayudar a los misioneros, ¿no? Podemos hacer más desde la fe o desde la admiración por el bien que hacen y tal, pero lo hagamos como lo hagamos, lo misionero que están haciendo en la misión es, pues eso, ayudar a que la gente crea en Dios y en una vida distinta, ¿no? Desde la dignidad, desde la... Y bueno, pues el concepto del Evangelio de la buena y agradable nueva, es el Evangelio de la buena noticia, ¿no? Entonces, pues en la predicación a veces hay dificultades, hay ocultamiento, hay fatiga. De los que hemos estado ya en misión, pues siempre hay algún día de crisis entre los misioneros, los jóvenes que van, entre la gente que va, porque hay crisis con lo que estamos haciendo, pues que alguna cosa no sale, pues que a veces, pues no sé, en el viaje, pues de repente hay un problema en el viaje, o sea, muchas cosas, ¿no? Pues
pues entonces, bueno, pues tener a la Virgen María también como alguien que nos acompaña, ¿no? En esa noche de la fe que dice San Juan de la Cruz, dice el Papa, pues por María acercarnos a Jesús y ver cómo ella, claro, María permanece en intimidad con el misterio de su Hijo durante muchos años, ¿no? En Nazaret, hasta que a lo mejor a los 30 años o por ahí empieza Jesús en su vida pública, pues todo ese tiempo estuvo con María en Nazaret, teniendo esa intimidad y esa amistad con Dios. Entonces esa intimidad con la Virgen María también nos ayuda a nosotros. Y luego decir, una forma de evangelizar también, que es como la de María. Entonces María vemos esa ternura, el cariño. María no es una virtud de los débiles, sino de los fuertes, en realidad. No tiene que maltratar a nadie para sentirse importantes. Entonces María, en su sencillez, pues ella tiene esa esperanza que dice en el Magníficat, de que Dios va a hacer justicia en el mundo, ¿no? Va a derribar del trono a los poderosos, va a despedir vacíos a los ricos. Ella confía, ¿no?, en toda esa justicia que creo que los misioneros pues, están trabajando también. Instituyendo el reino de Dios, pues hacen eso, ¿no? Que todo el mundo tenga la misma dignidad, que es lo que Dios ve en nosotros, lo que Jesús nos da. Y bueno, esa palabra de que ella conserva cuidadosamente todas las cosas meditándolas en su corazón. Entonces tampoco entendemos cosas del Evangelio, pero podemos también meditarlas en nuestro corazón. Entonces ella recuerda esa huella del Espíritu Santo, o sea, confíen en lo que Dios hace, y eso le permite seguir luchando sin cansarse, ¿no?, sin desanimarse. Y es un modelo eclesial para la evangelización, o sea, no solo para cada persona, sino a nivel de la Iglesia en total. Pues una mujer rezadora, trabajadora en Nazaret, señora de la prontitud, sale rápida a servir a su prima Isabel, va rápido, de justicia, ternura, contemplar, servicio. Por ejemplo, el servicio a estos que no tenían vino, servicio pues a Jesús y a José pues en la casa, pero servicio también pues a su prima cuando se queda embarazada, o sea que la Virgen María es servicio a los apóstoles, ¿no?, que les anima a rezar, ¿no?, en el cenáculo para que pedir el Espíritu Santo. Y bueno, pues le pedimos que su oración maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, o sea, la imagen de María como madre, o sea, que la Iglesia sea también madre, que es una característica propia de la Iglesia. Usted dice, justo en el Evangelio de, bueno, en la lectura de hoy, ¿sabes? Yo hago nuevas todas las cosas, ¿no? La poesía 21. Y hacemos una oración que la podemos rezar todos si queréis, que con lo que acaba el documento. Virgen y Madre María, tú que por tu Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de la humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo resultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz, con una fe inquebrantable, y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu, para que naciera la Iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados, para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos, para que llegue a todos el don de la belleza que nos separa. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres Hijo Purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por restaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión y el servicio de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Pues, Señor, por todos los misioneros, para que el Señor nos
y damos la bendición. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, bendiga sobre nosotros, acompañe siempre. Y bueno, si hay alguna pregunta o alguna cosa que... Muchas veces me preguntan en mis amigos, Sí. cuando hablamos de esclava, y el tema que comentaba, de la Virgen dócil a Dios. Sí, sí. En este contexto misionero, ¿esto qué quiere decir? Sí, sí. Claro, la Virgen esclava y dócil es la misma que es rebelde ante la injusticia y que quiere que está diciendo en Magnífica que se enaltezcan los humildes y que suban los poderosos, ¿no? Y los ricos se queden vacíos y los pobres ricos, ¿no? Es decir, no es que sea una mujer conformista, sino todo lo contrario. Y claro, obedecer a Dios es como la máxima libertad. ¿Por qué? Porque lo que Dios te va a mandar, primero, nunca es egoísta, porque Dios es Dios, lo tiene todo y no necesita nada. Él está en el cielo y necesita nada. Si nos dice algo es para nuestro bien y porque nos ayuda a nosotros. Es decir, nada más, ¿no? Entonces, todo lo que Dios te dice es para tu absoluta libertad, porque es totalmente desinteresado, ¿no? Entonces, por eso María dice aquí la esclava del Señor. Es decir, hacer lo que Dios quiere para ella es como la mejor oportunidad. Es como si alguien dice algo a tu madre que te quiere y dices, pues mira, no, yo creo que hacer lo que dice mi madre va a ser lo mejor, ¿no? Lo que pasa es que tu madre se puede equivocar, pero claro, Dios no, ¿no? Entonces, María siente eso. Entonces, como esclava, un poco yo creo que es en ese sentido, de sierva, esclava, dócil, pero no quiere decir por eso que no sea, no sé, que se conforme con todo, que le dé todo igual, que sea así como sumisa, claro, no en ese sentido. De hecho, a Jesús se peleó un poco con él, ¿no? Cuando la boda de Caná, pues, y cuando se peleó en el templo también le riñó un poco, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sí, fue una mujer muy libre. De otra cosa de la misión, de cualquier otra cosa que queráis, no sé. Es decir, esto cuando vamos a la misión, lo que siempre procuramos, claro, tampoco ser una carga para donde vamos, ¿no? Entonces, normalmente la delegación de misiones sí que colabora con el seguro, pagamos seguro para que así pues tengamos seguro pues, médico, ¿no? Es decir, y luego lo que nosotros también donde vamos, pues son cada sitio a lo mejor 250 euros, 300, son el tiempo que estamos, pues se da allí a donde vamos para que, ya que nos dan de comer, o sea, donde vamos se ocupan de todo de nosotros. Van a buscarnos siempre al aeropuerto, nos llevan al aeropuerto, entonces es muy importante también decir, luego cuando tengamos el último encuentro que sea ya para los que se van, pues ya damos más detalles de todo, ¿no? Pero siempre están muy atentos y es muy importante seguir todo eso porque para nosotros es importante la seguridad. En esos sitios a veces es muy seguro irse por ahí uno solo, no puedes ir por ahí tú solo. Entonces tienes que ir siempre acompañado, siempre con alguien. Entonces eso es muy importante también de que siempre en cualquier sitio, pues no sé, pues no. Nosotros una vez decíamos que íbamos a irnos andando desde la casa de eso allí en la playa, en el balneario, pues al pueblo y decir, no, ni hablar. Dicen que estoy aquí hasta las 2 de la mañana y no duerma, pero tengo que ir en coche, no podéis ir andando por ahí solo, porque no hay nadie, pero si de repente aparece alguien, es que por lo menos te ahogan, de tal, siempre donde vamos, siempre acompañados desde al aeropuerto, a la casa, tal. Muy importante, porque además donde estamos siempre son barrios, claro, no es Mirasol, como se llama el barrio este de Perú, bueno, pero estamos ahí, Miraflores. Miraflores, Mirasol, decía yo. Miraflores, ¿no? En el barrio Miraflores ahí hay más seguridad porque están los ricos, pero nosotros estamos en el extremo norte, que es lo más pobre, donde estamos nosotros, estamos en el balneario que ahí está protegido porque hay 2 guardias que están por la noche y toda gente sale, lo tienen vigilado y todo, y si no quiere decir eso que es una garantía absoluta, ¿no? Pero en el barrio donde está el colegio, está ahí alrededor, por las noches hay tiros, o sea, la gente se pega tiros y eso, la gente, los niños no salen por la noche, ni mucho menos que va. Sí, pues claro, es que eso es una mafia, ¿no? Que aún ocupa ese sitio, y el sitio no es de nadie, es del Estado, pero ellos quieren cobrar a cada uno su parcela y la pagan a plazos. Entonces, si tú no pagas el plazo, ¿qué haces? Te van a la policía, te van al juez, no pueden porque no tienen ningún papel de nada. Entonces, ¿qué hacen para que pagues? Pues si no pagas, te pegan un tiro y ponen a otro ahí. O sea que es mafia total, o sea que sí, es una cosa que es
Entonces ahí, y en otros sitios también, ¿no? Es decir, y entonces, ¿por qué digo que es la seguridad? Y luego, claro, si usted paga el viaje, claro, pues sí, el avión, en vez del avión. Que eso ya hablaremos con cada grupo, pero los que van a ir ya, pues ya, o sea, realmente lo está pasando cada vez, está subiendo el precio, cada vez que... Bueno, pues, si no hay nada más, nos sacamos la foto y digamos un pequeño compartir ahora para poder hablar un poquito y dar un bocado. ¿Qué tenemos que compartir ahora? Para hablar un Joder. poquito.